Hoy en Mommy's Time, ¿cómo iniciamos esa búsqueda? Busca los colegios 6 meses antes de que tenga que iniciar el periodo escolar tu hijo. Pobrecito. Entonces, no sé si es el inicio, no me imagino cómo será estudiando allá. Bueno, para los que no saben, aquí en nuestro podcast de Mommy's, mi hija es diagnosticada con TDAH. Comidita nos dieron, eso también es importante evaluarlo. Ajá. ¿Qué tan... Bienvenida, Marce. Ay, gracias, sí, bienvenida a ti, bienvenida a todos los que nos están viendo en este video podcast, Mommy's Time. Una semanita más, ¿cómo has estado? Sí, la verdad, con un peso menos encima. Sí, ya nos vas a contar por qué, pero estamos muy felices de estar otra vez aquí. Seguimos siempre con nuestros 1000 seguidores. Sí, ahí vamos subiendo de a poquito, más. Pero sí, vamos por más. Poco. Ojalá que la información que les estamos regalando acá sea de mucha ayuda para todos ustedes. Y por eso es que quiero que hoy hablemos de un tema que la verdad me hubiera gustado que ver un video como el que quiero hacer para ustedes el día de hoy. Porque estuve muy perdida en algo que es fundamental para todos los papás y me vas a negar si no. Es la búsqueda y consecución de colegio para nuestros niños. De colegio de niños grandes. Sí, el colegio, o sea, ya cuando se van a graduar, pues hasta, ojalá Dios quiera, hasta el final de su bachillerato. Ok, entonces Marce nos va a contar, ya que ha estado en esta odisea, estos últimos meses de buscar el colegio de niña grande para su hija, cómo ha sido el proceso, con qué cosas se encontró, qué tenemos que saber, porque yo todavía no estoy en esa etapa, pero pronto la voy a estar el próximo año. Vengo aquí para ayudarte, amiga. Yo sé. Para que no te pase lo que me pasó, porque la verdad sí sufrí mucho en buscando. Ok, sí. Entonces contanos, Marce, ¿cómo iniciamos esa búsqueda? Bueno, lo primero es que, es súper válido que uno tenga como claras las opciones o alternativas posibles para estudiar, pero tampoco que te aceleres mucho. A mí me pasó como que yo ya sabía que el próximo año mi hija entraba, entonces yo ya estaba desde febrero, abril, buscando los colegios como, hola, y todos como, no, hasta julio. Entonces, un dato paciencia, importante, mamá, paciencia. Un dato importante es eso, como que pues puedes tener algo visto, pero busca los colegios 6 meses antes de que tenga que iniciar el periodo escolar tu hijo. Ya si es calendario A o si es calendario B. Entonces, si es calendario A, espérate a junio, julio. Si es calendario B, espérate a diciembre, enero para hacer la búsqueda. Ok. Sí, eso es súper importante porque como papitos a veces tenemos la ilusión de que nuestro hijo estudie un calendario B, pero no sabemos cómo exactamente en qué momento tengo que empezar a hacer todo el proceso en estos colegios. O tienes de pronto un calendario A y se te hizo tarde en el jardín. Conozco casos donde piden el favor al jardín que tengan al niño como repitiendo o reforzando los primeros 6 meses mientras ellos hacen la consecución del jardín, del colegio y empatan, pues para no tenerlo como en casita de pronto perdiendo la rutina. Ok, yo te quería comentar que en el jardín que está mi hija, no es como oficial que ellos tienen como cierta relación con algunos colegios o alguna alianza o algo así, pero sí ellos te recomiendan como estos pueden ser opciones. Bueno, esa es otra cosa. En los jardines, digamos, la alianza usualmente está hecha para los formularios de vinculación. Algunos colegios cobran estos formularios. Entonces, digamos que la alianza está hecha para que si sales de ese jardín, entonces no pagas el formulario. Digamos, acá en pesos colombianos oscilan más o menos 250,000, 300,000 el formulario para que puedas aspirar a ser estudiante. Ajá. ¿Qué? Yo pensé que por ahí unos 30,000 pesos, 50. No. ¿Qué? Y eso que pues estamos hablando de colegios estrato 4. Ya supongo que 5 o 6 podrían estar mucho más caros. Pero si tenemos que 3 opciones de colegio, tendríamos que pagar 600,000 pesos, haciendo un cálculo rápido. No todos los colegios cobran el formulario. Pero digamos, nosotros revisamos 3 opciones, de las 3 opciones, 2 lo cobraban.
Entonces ahí Importante eran saberlo. 500,000 pesos, medio milloncito en el formulario. ¿Qué son esas 3 cosas que ustedes como papitos dijeron como estas 3 cosas tenemos que tenerlas sí o sí en el colegio que nosotros vamos a tener como opciones? Mira que yo siento que hay algo muy importante, y lo hablamos antes en las conversaciones incómodas, y es hablar los innegociables con tu pareja. En este caso, si no es tu pareja, con el papá o mamá de tu hijo, porque pues finalmente la educación va a ser algo que va a determinar la vida de tu hijo. Y deben saber, antes que nada, cuáles son esos innegociables. Te doy un ejemplo. En el caso nuestro fueron para Javier el tema de que tenías que ser una como educación súper estricta, pues, o sea, como no militar, pero muy cercana. Entonces lo encontraba muy exigente. Parecido. Exacto, lo encontraba muy parecido como hacia las educaciones religiosas. Entonces a él le gustaba como ese tipo de formación, como que donde vea que tenían a nuestra hija un poco más atajada, porque ella es un ser demasiado enérgico. Entonces decía, ¿cómo necesitamos? Porque digamos que para él es importante eso, porque él la visualiza ya en el futuro, no como la niña que soy, sino como la adolescente que será, y como esta educación un poco más rigurosa y estructurada puede llegar a darle buenos frutos en él. Entonces para él ese era el innegociable. Para mí no tanto, o sea, realmente era como, no importa. No importa. Para mí el innegociable era el bilingüismo. Entonces yo era como, puede ser el colegio que tú quieras, pero tiene que ser bilingüe. Entonces ahí es cuando entramos a revisar cuáles son las opciones de los innegociables de los papás, los que entran a jugar pues como opción. ¿Por qué te lo digo? Porque nosotros incluso presentamos todo un proceso a un colegio donde no era bilingüe, y pasó mi hija. Y él era como, listo, si algo es, y yo no, es que yo, o sea, para mí es un innegociable, entonces yo no la voy a dejar, o sea, pasamos el proceso como opción Z, pero yo no la voy a dejar así de primerazo meterse allá. Ya si ninguno me la recibe ni pasamos la entrevista. Exacto, pero sería como, él como, no, pero ahí yo, no, para mí no era. En cambio otro que sí era bilingüe, pero era súper laxo, lo fuimos a visitar y él decía, así pasemos a este colegio, no la metemos. Entonces, si hubiéramos hablado de nuestros innegociables antes, nos hubiéramos evitado 2 procesos de selección, 2 visitas, que eso es mucho tiempo. Ahorita de pronto les cuento un poco más cuáles son los procesos en cada colegio, pero es tiempo, es energía, es desgaste físico y mental, o sea, como que tú tienes que recolectar documentos. Entonces, innegociables era el 1. El 2, obviamente presupuesto, porque pues por más que uno quiera tiene que regirse, y a un presupuesto global, nuevamente tienen que ser muy rigurosos en eso. No es solamente la matrícula y solamente la pensión, también tienen que tener en cuenta transporte, también tienen que tener en cuenta alimentación, también tienen que tener en cuenta, hay muchos que tienen cupones, bueno, ahí pagan como unos bonos o algo así, que en teoría no es legal, pero muchos colegios igual lo presentan. O sea, que si tú quieres pagar 6 meses, ellos te dan un descuento. No, eso es otra cosa, eso es pago anticipado. No, los bonos es que, digamos, se dicen como, no, el bono de este año es para tanto, y eso lo utilizan luego para invertir dentro del colegio. Pero es como que ya en colegios muy élites se da a veces bonos muy grandes. En colegios intermedios y bajos, pues no tanto, porque suelen ser cuando, digamos, acá en Colombia por el Ministerio de Educación te regulan cuánto es lo máximo que puede cobrar de pensión por cada año el colegio. Entonces, cuando el colegio tiene demasiadas cosas, por más que tengan unas pensiones altas, necesitan más dinero. Y se inventa. Entonces, dicen, bono de este año es de tanto. Entonces, es como un valor que tú vas a dar que no tiene una destinación fija. Entonces hay que tenerlo en cuenta también, que pueden existir esos bonos. Y las salidas, o sea, pregunten todo, no sean tímidos en el momento de indagar un colegio, porque pues van a pasar mínimo 11 años de su vida. Entonces, pregunten todo, las salidas pedagógicas, la lista de útiles,
si tienen, digamos, por ejemplo, en los colegios bilingües suelen hacer las pruebas para precisamente certificarse ellos en el tema bilingüe. Entonces tienen con la Universidad de Cambridge, por ejemplo. Entonces, muchos de estos colegios cobran a sus estudiantes el costo de este examen, otros no. Y son exámenes que suelen costar entre 800 y 900 mil pesos. Entonces, ténganlo en cuenta en el momento del presupuesto. Okay. Y el transporte, pues también el tema de la cercanía, ¿no? Que nosotros estábamos revisando colegios como que muy cerca de nuestra casa, pero nos limitó mucho. Por eso terminamos en el colegio que no era bilingüe, por eso terminamos. Entonces dijimos como, finalmente sí, nos va a tocar madrugar un poquito más. No está tan lejos el colegio que elegimos para nuestra hija, pero costo-beneficio. O sea, allí vamos a tener lo que podemos pagar una pensión de un colegio que no era bilingüe, lo mismo con pensión y transporte en el otro lado. Entonces, realmente el transporte no va a ser tan tedioso, madruga, está bien. O sea, tampoco es que los niños entren a las 3 de la mañana a la ruta, pero sí hay como una diferencia en cuanto a las horas que ella se levanta ahorita. Sí, siempre la va a haber. La rutina que tiene. Todos los colegios van a ingresar ahorita a las 7 de la mañana. Entonces, pues mi hija ya de por sí tiene que estar afuera mínimo a las 6 de la mañana. Entonces ya para ella eso es un cambio, es la hora que se levanta. Claro, pobrecita. Entonces es lo mismo, o sea, tratemos como de revisar el tema del transporte y tratar de que si va a haber un cambio como muy fuerte, lo podamos como prever y planear para que en vacaciones vaya madrugando un poquito, hasta que llegue el día y no la sienta tan pesada. Ay, mi niña. Bueno, en El Salvador esto se maneja un poco diferente. Sí, ¿cómo es en El Salvador? En El Salvador, bueno, en la ciudad hay muchos colegios. Bueno, la ciudad no es una ciudad tan grande como Bogotá. Entonces, pues llegas en 15 minutos. Bueno, ahora como ya todo es tráfico y tráfico, te puedes tardar hasta 40 minutos en poder llegar, pero... Hasta, ¿no? Así es cuando acá uno le va bien. Sí, hasta 40 minutos, porque ahora me han dicho que sí está como un poco tremendo lo del tráfico y todo. Pero, bueno, allá, por ejemplo, es muy 50 y 50 los papás que llevan a sus hijos al colegio y los que los mandan en ruta, digamos, en microbús a su colegio. Los colegios no tienen rutas propias, sino que son personas particulares que ponen su emprendimiento, digamos, o su negocio de tener microbús escolar, y ya tú buscas a esas personas. Bueno, acá hay esas opciones, pero también es muy delicado el tema. ¿Por qué? Porque pues, estamos hablando de transporte de niños y en ciudades donde obviamente el peligro en las vías está latente. Entonces, hay rutas o empresas de rutas que son avaladas por el colegio y van a ingresar hasta el colegio, las dejan entrar al parqueadero y todo. Las que son particulares, así como tú dices, emprendimientos y eso, no las dejan ingresar. Entonces, si llega a pasar algún, Dios no lo quiera, un accidente de los niños, pues hay pólizas de seguro del colegio y eso, pero si contratas a alguien que está afuera, no te va a cubrir nada ni te van a responder por cualquier daño. Ok, sí, bueno, esa es como la normalidad allá. Y los papás generalmente llevan a sus hijos. O sea, eso es como muy normal llevar a tus hijos hasta la puerta del colegio, hacer la fila del colegio, que es una fila inmensa de los colegios a la hora de que salen los niños, y todos los niños salen en horarios diferentes. Por ejemplo, hay unos que salen a las 11:30, otros salen a la 1:30, otros salen hasta las 4. Y hay otros que es como un jardín guardería, que ellos sí salen hasta las 5:30. Y como es una ciudad más pequeña, entonces el papá sale del trabajo o antes de ir al trabajo lleva al niño. Entonces esas filas de carros es tremenda. Mucha paciencia y súper. Entonces es como algunas de las cosas que veo diferente acá. De lo de acá. Las distancias, por ejemplo, que hay colegios campestres que algunos papás pues meten a sus hijos, viven en la ciudad, meten a sus hijos a los colegios campestres que está a 1 hora de la ciudad. Entonces es como diferente, pero bueno. Ay, sí, pero mira que
hablando de esto de colegios campestres y de ciudad, me acabas de traer a la memoria una historia de una compañerita de mi hija que se había ilusionado mucho con un colegio que era campestre. Y tuvieron muchos problemas en el proceso de selección. La mamá me contaba que pagaron el formulario, enviaron toda la documentación, todo al correo institucional y nunca les devolvieron el formulario que tenían que diligenciar. Y luego como que insinuaron como, no, es que la visita era diferente, es que usted tiene que pagar, si usted pagó pues se le envía el formulario y ella pues que ya lo hice. Y resulta que no continuó el proceso porque ella dijo, no, si así es el inicio, no me imagino cómo será estudiando allá. Y la niña solo tenía como opción ese colegio campestre. Y la mamá se había encargado de ilusionarla mucho. Entonces era como, no, y allá es hermoso porque tienen granja. Entonces, ay, no, la granja, no sé qué, tiene equitación, aire hermosa, y los laboratorios y la emisora, y chun. O sea, como que tenía de todo ese colegio, las canchas de tenis, canchas de fútbol, pista de atletismo, o sea, que no tenía. Entonces, claro, cuando ella dice, no, no es opción, ella misma le dice, me siento muy mal de haberla ilusionado tanto con ese lugar. ¿Tú con tu hija le dijiste como, ok, hija, ¿tenemos 3 opciones o cómo se lo ibas contando? Teníamos al principio 2 opciones. La tercera fue literal obra y gracia de Dios que llegó ahí, porque las 2 que teníamos fueron las que tenían los innegociables. Sí. Pero se las presentamos como, mira, este sería tu colegio, acá te vas a divertirte, mira tan chévere, mira, o sea, como tratar de verle los puntos lindos a ambas opciones. Entonces se la presentas de esa forma como amigable, como, ay, diviértete, obviamente van a tener espacios lindos para los niños, entonces mira, este va a ser tu colegio, si te gusta o te gusta más este, o sea, como que no decirle, este va a ser tu colegio, o después de esto no hay nada, no, sino cuál preferiste, ¿por qué? O sea, más bien como que trata la opinión de presentársela, pero indágala, o sea, ¿qué te gustó? Digamos, hubo en uno el que no era bilingüe, a ella le gustó mucho la profesora, y eso que era súper mayor, nosotros pensábamos que de pronto iban a chocar, porque se veía una profesora. O sea, tuvo un acercamiento con quien iba a ser su profesor. Entonces cuando dijo como, no, ella es muy linda, ojalá estudiara con ella, me gusta ese colegio por la profe, y yo, ok. Al otro decía como, me gusta ese colegio porque allá va a estudiar Gaby, y uno como una compañerita del jardín, y yo, no, mi amor, pero el colegio, ¿te gusta algo el colegio aparte de Gaby? ¿Te gusta algo? Pues sí, el micrófono, porque tenía una emisora, y yo como, ok. Pero ese tipo de cosas, como no generarles expectativas, me parece importante. ¿Tú tendrías o no tendrías en cuenta la opinión de tu hijo después de eso? Sí, yo creo que sí la tendría. Obviamente tendríamos que replantearnos muchas cosas también, porque Ariana está en un proceso de, bueno, para los que no saben, aquí en nuestro podcast de Mommies, mi hija es diagnosticada con TDAH, entonces en este momento estamos trabajando muchísimo en las terapias, terapia psicológica, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, para que ella pueda tener un mejor desempeño en su jardín, en su colegio, porque a estos niños les cuesta un montón. O sea, generalmente tienen como una baja de alguno de estos temas. Mi hija, por ejemplo, es el lenguaje. Le costó muchísimo hablar, entonces creo que sí tomaría mucho en cuenta eso y cómo ella se siente, ¿sabes? O sea, a veces entramos a un lugar donde me dice, mamá, no quiero estar aquí. Entonces, para mí eso creo que pesa muchísimo. Claro, pesa porque muchísimo. Si no va a ser una tortura para ella todos los días estar allá. Exacto, entonces también me he puesto a pensar cómo sería de nosotros entrar a un colegio con ella, un colegio de niña grande, ya cuando esté en primaria, y que me digan, mamá, no me gusta ese colegio, o no me siento bien, o sea, me he puesto a pensar eso y me da como miedo, me da como temor, ¿sabes? Claro, pero digamos, estar como en esa etapa. Los innegociables, por ejemplo, en tu caso, serían que tengan experiencia con la enseñanza a niños con TDAH, por ejemplo. Sí. Y digamos, en el colegio que mi hija va,
va a asistir con la ayuda de Dios ese tipo de diagnósticos. Ellos dicen, lo sabemos manejar perfecto, ya tenemos los profesores capacitados específicamente en eso. Exacto. En uno que descartamos, incluso había un niño con síndrome de Down que se estaba graduando de un décimo primero, bueno, no sé. Pero igual hacían la reflexión como que tienes que tener también, por ejemplo, si tienes un niño con algún diagnóstico específico, alguna condición, tienes que evaluar muy bien las condiciones del colegio, porque no solamente es que te digan, sí, te lo recibimos, sino es hasta qué punto sí lo van a saber llevar y va a ser un trato no solo respetuoso, sino de aprendizaje real para él y no frustrante. Exacto. Entonces, el otro año les voy a contar. Sí, en unos meses les voy a estar contando cómo ha sido ese proceso. En general, ¿Cómo ha sido tu paso a paso? ¿Qué hiciste primero? Como para que nosotros tengamos una idea de cuando a mí me toque, así como listo, mira. Bueno, primero hice esto y ahorita voy por el paso tal. Independientemente del colegio que elijas, siempre vas a tener, obviamente, que buscar la línea de contacto. En la línea de contacto, muchas veces están las páginas web como las fechas de apertura de Open Day o algo, o diligenciar formulario, o en la línea de contacto te pasan por WhatsApp o a tu correo para que diligencies cuando quieres ir, la fecha, la hora, porque ellos ya suelen tener como esto, o sea, no somos dos papás yendo al colegio, sino son miles de peticiones, entonces ellos suelen tener ya como fechas establecidas. Muchas veces hacen Open Days, que es como que abren las puertas del colegio para que vayan los papás con los niños, los organizan también como por grupos, entonces tú ya vas viendo los compañeritos que serían de tu hijo o de tu hija, hacen el recorrido, les muestran las instalaciones. En este caso, muchas veces lo hacen dentro del mismo proceso, porque también ellos tienen luego que hacerles una evaluación académica a los niños. Entonces, a veces la hacen ese mismo día o a veces simplemente la programan para después. O sea, digamos que hay colegios que te hacen pagar el formulario antes para que tú hagas ya la visita presencial. O sea, por mucho te dan como un tour virtual. Pagas formulario y ahí sí te hacen ese día el recorrido y la entrevista. Hay otros que te hacen primero el recorrido físico, luego te dicen pague formulario y si paga formulario te hacemos la entrevista. ¿Y la entrevista es con los dos papitos? Sí. Entonces, primero hay un examen académico para validar, académico y comportamental. O sea, como para ver tu niño cómo se relaciona con los demás, para ver cómo está, obviamente, en conocimientos, para todo. Y luego está la entrevista ya con un psicólogo especializado, donde ven cómo fue el embarazo, preguntas típicas que te van a hacer. Entonces, sí, cómo fue el embarazo, si fue o no fue planeado, cómo vivían antes, cómo viven ahora, con quién está ahorita la niña, cuáles son las rutinas de, pues entre semana y de fines de semana, qué actividades extracurriculares hace la niña o el niño, qué momentos en familia comparten. Estas son como las preguntas de una entrevista clásicas de una entrevista. Y luego te van a preguntar por qué elegiste este colegio y cómo te enteraste del colegio. Entonces, como que esas ya son las preguntas para los papás, y a los niños la psicóloga mientras les va diciendo cómo ve dibujando o escribe tu nombre. Entonces ahí ya van mirando cómo cogen el lápiz, ya van mirando si saben escribir, y también le hacen como el análisis del dibujito que hacen cuando hacen la entrevista con el niño. A veces hacen la entrevista solo de papitos y te preguntan lo que te conté antes y ya. Ok. Ya luego de eso te dicen, bienvenido, o no, váyase para atrás. Entonces, no te dan la respuesta inmediata, sino tienen que esperar. Depende del colegio. Hay unos que la dan inmediata y te dicen como, pasaron, bienvenidos, en 6 días van a recibir ya formalmente la aprobación. O hay otros que te dicen como, de 3 a 6 días le mandaremos a su correo si fue o no fue aprobado. Entonces depende del colegio, es el proceso, pero básicamente son siempre esas 3 partes, o sea, como recorrido, examen, entrevista. Sí. Y ya. ¿Cómo saber que, o sea, qué te habla de ese proceso?
Ajá. A ti como papá. Sí, eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo evalúas de me pareció súper bien, más o menos, no me gustó porque en el recorrido no me enseñaron, no sé, las aulas o no vi cámaras o no, o sea, ¿qué evaluaste? Entonces, ¿qué es importante desde la perspectiva de papás? Primero, la organización y logística, porque vas a encontrar colegios que son súper organizados, ya tienen las listas por grupos, ya tú tienes que hacer la fila, van y todo lo tienen preorganizado, preestablecido, te confirman 40,000 veces, o sea, como que pum, 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 pum. Ya uno dice como, ok, son organizados, son estructurados. Cuando vas y ni siquiera el celador te dice dónde puedes parquear, pues ya comienza a ser como... Y nos pasó incluso que una de las visitas fue un día sábado en plenas selectivas de los niños. Entonces eso había por allá porras, por allá fútbol, por allá baloncesto, por allá equitación, por todo lado. Y nosotros, ¿y dónde está el grupo porque había mucha gente? Entonces nosotros, ¿y dónde está el grupo que toca hacer o sea, no teníamos nadie te dijo nada. Luego era una persona solo de admisión, esa persona como que, sí, vayan, y quien te hace el recorrido es como cualquier persona, el profesor de matemáticas, la profesora de química. Quien esté libre. Como vayan. Y uno como, ok, apreciamos su tiempo, pero obviamente lo que te va a dar de información esta persona no va a ser lo mismo a cuando te habla el rector del colegio, te habla el coordinador académico y cada uno de sus temas específicos. Porque digamos, cuando hacen estas Open Day tienen de pronto un salón grande, un auditorio, algo, pues obviamente te puede hablar el director de a dónde quiere llevar el colegio, te puede hablar el coordinador académico de qué están logrando académicamente, ¿sí? Entonces como que van a ser personas que sí saben del tema, van a hablar la de transporte, pasa y habla de los buses. En cambio, pues a la profesora de química tú no le puedes decir, bueno, ¿y cómo van con la doble titulación? No te vas a saber decir. Entonces, sí, como que puedes evaluar como, bueno, si son organizados en ese sentido o no. Otra cosa, sí, lo de las cámaras, súper básico. ¿Tú sí lo tenías como en cuenta? Sí, cámaras, iluminación, baños. Me fijaba mucho también, hay unos colegios que lo hacen cuando no están niños y hay otros que lo hacen cuando están niños. Entonces, cuando me dan la oportunidad de hacer la visita y que había niños, me fijaba mucho en el comportamiento de ellos. O sea, como si estaban felices o no se veían felices, si estaban como obedeciendo o no. Por ejemplo, en una de las visitas nos dijeron, este colegio es bilingüe, pero todas las extracurriculares que estaban dando, ninguna estaba en inglés. Okay. Entonces uno dice... ¿En qué momento? Uno dice como, bueno, chévere que sean bilingües, pero otra cosa muy importante que se me olvidó a tener en cuenta, digamos, acá en Colombia tenemos el ICFES, o bueno, Saber 11 ahora se llama. Como el examen de bachillerato. Ahí te evalúan por categorías y los colegios tienen un ranking a nivel Bogotá, a nivel municipal, sí son... Departamental. Departamental y nacional. Entonces está chévere que sepas cuál es el nivel y que te enfoques de pronto en... O sea, pues no es siempre como que persigamos lo académico, los resultados de los demás van a decir los tuyos, pero sí te va a dar como una señal de si el aprendizaje realmente es efectivo o no. Sí, me parece súper bien ese dato porque, bueno, yo como extranjera no lo tomaría como tanto en cuenta. O sea, me centraría más como en otras cosas, pero eso sí es súper importante porque de ahí también depende, me imagino, cuando entras a la universidad. Exacto. Entonces también hay estudiantes que son más apetecidos para ciertas universidades cuando salen de unos colegios, porque así como hay unos convenios de jardines con colegios, hay convenios de colegios con universidades. Entonces es importante que lo miren, es importante también revisar, por ejemplo, hay colegios que tienen doble titulación acá en Colombia, entonces puedes tener la titulación en Estados Unidos y estudiando acá también. O sea, cuando entonces, tú terminas tu colegio, ¿eso quiere decir que te vale acá o en Estados Unidos? No, eso quiere decir que te vale acá, pero si tú quieres, puedes, por ejemplo, en los 2 últimos años, estudiar simultáneo en ambos. O sea, virtual allá y acá. Okay. Por si
tu objetivo, por ejemplo, es que se vayan del país a una universidad, pues no solamente vas a tener el lenguaje con el bilingüismo, sino que también vas a tener tu doble titulación. Entonces es más fácil que en Estados Unidos entres a una universidad de Estados Unidos si tienes un colegio de Estados Unidos. Ay, Es mucho más fácil. Entonces, si quieres, también puedes hacer esa opción, y también es importante tener como esos daticos en cuenta de cuál es tu proyecto de vida y el de tu hijo para que lo unan, pues. Sí. Y al final sí encontraron el colegio que querían. Sí. O sea, ya tienen el colegio al final era, sí, fue perfecto. Al final cumplía con el innegociable de él, el innegociable mío, y tras del hecho estaba por encima de los otros dos en los resultados. Ay, qué bueno. Habemos colegios nuevos. Sí. Aparte nos dieron hasta comidita nos dieron. Eso también es importante evaluarlo. Qué tan generosos son. Que no me lo vayan a quitar al niño hasta el agua. Sí, exacto. Que tengan dispensadores y todo. Bueno. Ay, sí, qué emoción. De verdad que esto es un trabajo, una labor que los papitos tenemos y que a veces hasta que ya estamos un mes antes nos damos cuenta de estas cosas, pero... O a veces nos torturamos mucho tiempo antes. O a veces, como tú. Sí. Pero qué bueno que ojalá les sirvan esos daticos. Sí, que es lo importante. Sí. Y si tienen alguna otra duda que podemos ayudarles, ya que Marcia ha estado en este proceso últimamente, pueden ponerlo acá en los comentarios o enviarnos a nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en TikTok, en Instagram y en YouTube. Y también tenemos nuestro canal de difusión de WhatsApp para que puedan enterarse más rápido y lo más antes posible de cualquier otra persona cuando tenemos videitos nuevos o alguno que otro dato importante o alguna visita que estemos haciendo en algún lugar importante. Así que ahí los esperamos en nuestras redes sociales. Síganos, coméntenos, denos like, compartan, suscríbanse. Y que sigan el mejor colegio para sus niños. Sí, ojalá que sí, así sea, que sigamos, que consigamos el mejor de todos. Tú también ya lo traes. El otro. Salud.